que los sueños prohibidos, dime. Dímelo Dios, quiero saber. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. Noche de lunes, noche de discipulado. Una canción que en lo particular a mí me gusta mucho, aunque ahora en el tiempo, conociendo de la palabra de Dios, pues está rotundamente equivocada. Dime, se llama esta canción, viejita de José Luis Perales. Tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar de esta mentira, ¿verdad? Que a veces nos hace muy amarga la vida cuando pensamos que no hay justicia en el mundo. Este es Plan de Vuelo, un discipulado en vivo de la comunidad cristiana Masada Dulam. Mi nombre es Israel Chapa. Esta noche se encuentran Idalia Castro, Axamaday, Ivette Castro, Jaime Castro. Bueno, ahí tienen, saludos de parte de toda la familia. Esperemos que te encuentres muy bien. Estamos esperando que el año te esté pintando de acuerdo a lo que necesitas, porque a veces si decimos como tú deseas, pues es realmente pues una falacia, ¿verdad? A veces no lo que queremos es lo que necesitamos. Nuestro deseo es que encuentres gozo, que encuentres alegría este año a pesar de cualquier circunstancia, que de algo nos sirva estar en confinamiento, que de algo nos sirva haber estado en pandemia, seguir en pandemia todavía, porque de otra manera pues de nada habrá servido pues que el Señor nos haya tenido que poner un correctivo como humanidad. Esperamos sinceramente que estés sano, porque también no deseamos, ¿verdad?, que nadie esté padeciendo por causa de esta terrible enfermedad respiratoria del COVID, pero pues sobre todo deseamos y oramos para que puedas tener un acercamiento total y cómo decirlo de esta manera sin que suene medio drástico, como a veces ahí en las redes sociales me dan duro, que dicen que a veces soy demasiado explícito, demasiado duro. Pues que te enamores del Señor, no nada más que creas, ¿verdad? Lo voy a dejar ahí. Qué bueno que estás aquí en este tiempo de discipulado. El discipulado es un espacio de tiempo que utilizamos para que el Señor pues se nos pueda revelar en las Escrituras, en el conocimiento básico. Creo yo que el discipulado es el ABC, ¿verdad? Para entender quién es Dios, de qué trata su palabra. Y pues todas estas series de discipulado que estamos dando lunes a lunes desde mucho antes de la pandemia son pensadas con la finalidad en que puedas tener verdaderamente un acercamiento personal, un acercamiento real con Dios, que puedas quitarte un poquito esas frases tan, no sé cómo llamarlas, como de mercadotecnia, que Dios es amor, que Dios te perdona, que ven y Dios te da, que Dios te va a proveer, que Dios te dará todo lo que necesitas. Si bien es verdad, también se nos olvida la otra parte en donde Dios pide pues disciplina, pide santidad, pide pues seriedad, pide que hagamos las cosas como Él pues nos ha designado, ¿verdad? Y estamos en esta serie, te decía, en esta serie de discipulado que se llama Mentiras que nos atan. Hemos recibido muy buenos comentarios acerca de que les está sirviendo a las personas que lo están escuchando, porque a veces todos estos dardos sí atacan nuestra mente, atacan nuestra inteligencia, nuestra lógica, y de repente pues nos preguntamos cosas como la del canto que estaba al principio, dímelo Dios, quiero saber, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Y hoy tocamos entonces este tema, esta mentira en donde no hay justicia en el mundo. Creemos que esto es una verdad. Te damos nuestras redes sociales para que puedas hacer contacto con nosotros. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp 55 83 88 20 35 y el de línea directa 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, doble S en Masada en todas nuestras redes, y deja tus comentarios en el canal de YouTube que es Israel Chapa, todo con mayúscula y una sola R.
Bueno, ahí puedes ver todos, o dijéramos, ¿verdad? Más bien oír todos los mensajes que hemos subido. Tratamos de no subir videos en el sentido de que no te distraigamos con nuestros gestos o con si está bien iluminado o no, si me está dando bien la cámara o mira qué chistoso se ve hoy no se peinó, sino tratamos de hacerlo solo en audio para privilegiar el mensaje, privilegiar la palabra del Señor, no al mensajero, no a los mensajeros. Bueno, si es la primera vez que te acercas, no te preocupes, es una manera muy didáctica la que enseñamos. Tratamos de hacerlo práctico, el Evangelio no tiene grado de complicación leerlo y estudiarlo, la complicación viene al cumplirlo. Pero pues normalmente estos discipulados los comenzamos, ¿verdad? Con unas preguntas inductivas, 3 por lo regular, 4 a lo mucho, en donde solo respondemos falso o verdadero y de ahí desprendemos toda la enseñanza. Así es que le vamos a pedir a mi esposa que por favor nos introduzca en el tema. Amén. Falso o verdadero. ¿A veces los injustos prosperan más que los justos? Verdadero. ¿Algún día los injustos tendrán que pagar por sus hechos? Verdadero. ¿No vale la pena ser justos si me va mejor haciendo el mal? Falso. Ok, ¿cuál es la mentira aquí? Cualquiera que observa al mundo de hoy podría llegar a la conclusión de que la justicia no existe. Por todos lados estamos rodeados de sufrimiento, injusticia, crímenes, pobreza, corrupción. La mentira se expresa en diferentes maneras. ¿Por qué prosperan los malvados cuando los justos sufren? Es una de las preguntas que son sembradas en la mente de las personas. Yo diría que esta es la pregunta por excelencia. Todo el mundo me dice, pero ¿por qué si yo hago lo que...? A ver, esta es una mentira que está diseñada ahí y que lo único que me muestra es que no conoces a Dios. Perdón que sea tan tajante, pero todas las personas que se preguntan ¿por qué a mí? ¿Por qué a los buenos les pasa lo malo? Bueno, no conocen a Dios. Hay personas que piensan por lo mismo que no hay justicia, que las fuerzas del bien están perdiendo. Oigan, les tengo una noticia, no somos Star Wars, aquí no sale Darth Vader, ni somos los Jedi, o sea, saquen esas ideas de su cabezota, ¿sí? Hay personas que inclusive piensan que no vale la pena seguir el buen camino porque el camino malo va mejor. Basta con ver a toda una generación de jóvenes que se están perdiendo por la sexualidad, por la droga, por el narcotráfico, por el vicio. Si bien cada temporada, cada generación pasa en cierta medida, esta generación está súper desatada. No hay una semana en donde no puedas ver las noticias y darte cuenta de todos estos hechos. Pero, en medio de todo esto hay mentira. ¿Cuál es la verdad? Es cierto bien que los malos son más que los buenos, pero esto no debería de sorprenderte. Recuerda lo que Jesús dijo tocante al camino ancho y al camino estrecho en Mateo 7, 13 y 14. Ahí, para brincarnos un poquito esta lectura y entrarle al tema, recuerda que él dijo que el camino más transitado era el que lleva a la perdición. ¿Es cierto que el mal camino paga mejor que el bueno? Yo no diría eso. ¿Por qué sufren los justos a manos de los injustos? ¿Qué actitud debe tomar el justo frente a tantas injusticias? Son 3 preguntas vertientes principales que vamos a usar como columna vertebral de esta enseñanza. Las 3 preguntas que estamos ahorita tratando de responder con esta enseñanza, entonces apúntalas. ¿Es cierto que el mal camino paga mejor que el bueno? ¿Por qué sufren los justos a manos de los injustos? Y ¿qué actitud debe tomar el justo frente a tantas injusticias? Tengo un solo salmo para responder todo esto y me voy a ayudar a algunas citas alternas, pero si quieres responder a todo esto, ver cómo es que contesta Dios a todas estas preguntas, el Salmo 37 es clásico para responderlas. Tendríamos que leer todo el Salmo para poder entender lo que a continuación vamos a ir ahí desmenuzando, como queso Oaxaca, como queso de Etla ahí en Oaxaca. Muy rico, se me antojó, de hace días traigo antojo de ese queso, pero bueno. Verso 1, Salmo 37, por favor. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias. A ver, vuélvemelo a leer. No te irrites a causa de los impíos,
ni envidies a los que cometen injusticias. Si quieres, no te inquietes, así dice. No, dice, no te inquietes, no te irrites. Podrías hacerlo, pero mejor no, así dice. Podrías hacerlo, pero mejor no lo hagas. O sea, no. ¿Es una sugerencia de Dios? No. Es tajante, no. No. Es un mandato. No te inquietes, no tengas envidia. En tu opinión, ¿qué motivo tendría un justo para envidiar al malo? ¿Tú envidias a los malos? Honestamente. Ay, sí llegó un momento donde sí los envidiaba. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, ¿cómo es posible que les vaya bien? Sí, ¿Que les vaya bien en qué sentido? pues yo veía, bueno, aunque no los conocía, yo veía que les iba mejor tal vez en el trabajo, tal vez tenían mejor casa, un carro, yo qué sé, ¿no? O sea, Me estás hablando de cosas materiales. sí, o sea, por eso digo que en ese entonces pues yo sí, la verdad yo pensaba que les iba mejor. Por eso, pero solo me estás hablando de cosas materiales. Sí, ¿La bendición se basa en cosas materiales? no, Entonces, ¿por qué envidiarlos? por eso dije antes, porque no entendía. Ahora sí ya lo entiendo, ¿sí? Ahora sé que la prosperidad que tienen es falsa, ¿sí? Puede que les vaya bien. Pero su dinero vale, ¿cómo va a ser falso? Pero en lo que respecta a lo espiritual ya es otra cosa. ¿Y no tienes necesidades materiales? Ah, no, sí, pero ya... ¿Y no las pueden cubrir ellos mejor? Es bien fácil sacar a alguien de su contexto. ¿Se fijan? O sea, este ejercicio que estoy haciendo actualmente con mi esposa es para demostrarle que es bien fácil tener argumentos contra todo lo que pensamos y argumentamos. Porque si decimos ser seres espirituales, y yo siempre he tratado que en esta congregación soy el pastor principal, digámoslo de alguna manera, el que lleva el timón, siempre les he demostrado que la realidad no puede ser evitada. La verdad es que sí se envidia al maligno. ¿Qué le podemos envidiar? Pues sí, como dijo mi esposa, tristemente la mayoría tenemos puestos los ojos en la tierra buscando trufas, buscando algarrobas, buscando hongos y nos olvidamos de voltear hacia arriba. A mí me gustaría, no sé, tener pensamiento de jirafa que no se inclina a ver los arbustos del suelo, sino come los árboles. Yo siempre he pensado que este es un animal maravilloso porque encima no hace ruido. Encima no hace ruido. ¿Cuánto deberíamos aprenderle a veces a la jirafa en el sentido de estar calladotes y buscar hacia arriba las cosas? Pero bueno, ya hablaremos un poquito de la concepción de los animales, porque el Señor los creó de tal manera en algún momento. Pero sí, en realidad, la mayoría de las cosas que aparentemente benefician al malvado son materiales, pero yo te voy a ser honesto en algo que de repente sí, una que otra vez, y aún siendo cristiano y aún siendo ministro, lo confieso, a mí no me causa envidia, pero sí me causa como que escozor, como que malestar, y es la impunidad que tienen a veces. Al tener dinero para mejores abogados, pueden librar mejores batallas legales, se pueden hacer de cosas ilegales y salirse con la suya. Y a veces la impunidad, siéndote bien honesto y hablando de la parte humana, a mí también me causa un poco de intranquilidad, de molestia, ¿verdad? Pero gracias a Dios tenemos el Salmo 37 que nos ayuda para contestar todas estas preguntas. ¿Es cierto que los injustos prosperan? Sí, ¿para qué lo vamos a negar? Es más difícil que levantes un negocio honestamente, que emprendas una organización quizá utilizando medios fraudulentos o palancas o asistiéndote quizá de favoritismos para levantar algo, y pues es mucho más fácil, por eso los injustos prosperan. Te lo digo yo, si alguien se sube al transporte público y te dice, ¿sabes qué? No tengo dinero, pues la verdad échenme la mano.
y verás cuánta gente le da muy poco, pero no se suba a alguien a echarte un rollo que acaba de salir de la cárcel, que anda vendiendo esos chocolatitos porque sigue estudiando y le ves que tiene 47 años el tipo, porque entonces ese sí ayudas. Normalmente la mentira vende más que la verdad. Entonces, pues sí, la verdad, los injustos prosperan. Entonces, ¿por qué el justo? Esta debería ser la pregunta correcta. ¿Por qué el justo no debe de envidiar al maligno? El verso 2 nos da la respuesta. Recuerda, seguimos en el Salmo 37. Porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. El maligno se desvanece, se marchita, no dura para siempre. Cosas como esa quiere que no olvidemos el Señor. Finalmente, el injusto, el maligno, el tranza, el aprovechado, el que hace cosas fraudulentas, pues solo tiene esta vida para hacerlas. Si tú te pones a pensar qué es una vida física y terrena, que aproximadamente está tasada en 77 años, 100 los que de veras son muy suertudotes, contra una eternidad, pues no es nada. Yo me pregunto, ¿qué prefieres? ¿77 años de bondad, aparentemente de beneficios, o una eternidad con Dios? Y con Dios no nada más me refiero al sentido espiritual. Ahí no hay hambre, no hay tristeza, no hay dolor, no hay carencia, no hay necesidad. No hay ninguna de las cuestiones humanas que ahora provocan inclusive hasta guerras. Yo te doy un consejo. Si eres de los que te gusta rayar tu Biblia, es decir, subrayarla, poner anotaciones, yo creo que una Biblia es para eso. Si no te gusta, si dices, es que mi Biblia está muy bonita, cómprate 2 iguales, usa una para estudiar y una para tenerla ahí, exhíbela en una vitrina, que a mi modo de ver de nada sirve una una Biblia que no tiene ninguna magulladura. Digo, esta no la leen. Las mías terminan como baraja, terminan sucias de las orillas de tanto que las releemos. Ahora, pues que son electrónicas, tienes muchas más herramientas y ventajas para leerlas. Pero si te gusta a ti subrayar, te doy un consejo. Lee de nuevo todo el Salmo 37 cuando te vengan dudas como estas. Utiliza 3 colores al subrayarla y hazlo de la siguiente manera. Hay inclusive Biblias que se llaman Biblia arcoíris. No sé si las has escuchado, pregunta por ellas en la librería y vienen separadas por colores de acuerdo al tema que se está hablando. Están muy buenas esas como para empezar a entender la Biblia. Pero bueno, si no la tienes, si no quieres gastar, si no puedes salir por la pandemia, haz lo siguiente. Salmo 37, subraya de color azul todo lo que ordena Dios al justo. Todo lo que Dios le ordena que haga el justo, subráyalo de azul. A lo que le va a suceder al maligno, subráyalo de rojo. Cómprate unos Sharpie. Ya dije marca. Bueno, ya, cómprate unos Sharpie. A mí me gusta mucho cómo funciona el Sharpie. O un marcatexto ahí de diferentes colores. Y de verde, lo que Dios promete al justo. Y te va a sorprender qué color destaca más, ¿eh? No te lo quiero adelantar, pero te va a sorprender. Ahora, ¿cuál debe de ser tu actitud, mi actitud como creyentes frente a la injusticia? Seguimos en el Salmo 37. El verso 3 dice: Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Este versículo lo dice todo. En lugar de envidiar, enojarse, quejarse o vengarse, tu actitud, hermano, tu actitud, amigo, debe de ser confiar y concentrar tu atención en hacer el bien. Repito, hacer el bien. Una vez más, hacer el bien. Incluye todo lo que la Biblia nos manda. La tendencia del creyente es fijarse en la injusticia y usarla como excusa para su mal comportamiento. Ya vimos, ¿verdad?, en la enseñanza pasada, pues si todos lo hacen. Pero Dios dice que no debemos de hacer el mal. Dios dice inclusive para cuando alguien está cometiendo una injusticia, déjame esto a mí, yo me encargo. Romanos 12:19 lo dice, lo vamos a leer más adelante, solo lo menciono. Pero tu responsabilidad, amado, es hacer el bien, nada más.
Romanos 12:19 dice que nunca debes de tomar venganza, que dejes que se encargue la justicia y la ira de Dios de todo asunto. El verso 4, seguimos Salmo 37, dice: Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Wow. Vamos a leer 4 cosas que nos ordena Dios. Una, en el verso 4 es deleítate, gózate, disfruta cuando estás en la presencia de Dios. La segunda cosa que nos ordena en el verso 5 es: Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. todo lo que hagas, entrégalo al Señor, confía en Él, Él te va a ayudar. Si te tiene que cerrar puertas, te las va a cerrar, pero si te las tiene que abrir, te las va a abrir. Confía en Él. La tercera cosa que nos ordena en el verso 7 es la siguiente: Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Quédate quieto en la presencia del Señor, espera con paciencia a que Él actúe. No te adelantes. Recuerda la historia de Abraham. Por darle a Abraham su ayudadita al Señor, hizo que toda una generación de gente naciera, los árabes, y pues recuerda que hoy en día, un poco antes de la pandemia, pues qué problema había con el terrorismo. Que digo, no son todos, pero una vasta mayoría, y lo que sí todos, pues tienen una religión equivocada, ¿verdad? Una fe equivocada, que es el Islam. La cuarta ordenanza que Dios da al respecto está en el verso 8. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Ya no sigas enojado, hermano. ¿Cuántas veces dirá la Biblia que no te enojes? Esas no las he contado, fíjate. Y que perdones. Deja a un lado tu ira, dice. No pierdas los estribos. Eso solo trae daño. ¿Sabes que cada vez que te enojas afectas una parte de tu cuerpo? Por ejemplo, los asuntos de amargura vienen relacionados con la matriz, con el cáncer. Ya la otra vez dimos un esbozo de esta enseñanza, pero la vamos a dar más amplia porque es uno de los temas que nos han pedido. Recuerda, como en 2 semanitas terminamos el ciclo de enseñanza del cielo y del infierno los domingos a las 8 en el programa Biblia a Profundidad, y vamos a empezar a abordar los temas que nos sugiere la gente. Primero, con quién se casó Caín, pero también ya nos pidieron un tema acerca de las enfermedades, también vamos a estar hablando de ellas. Sigamos con nuestro discipulado. ¿Qué promete Dios al justo? El Salmo 37 también, como te decía hace un momento, antes de que te propusiera subrayarlo, tiene demasiados versículos con promesas. Por ejemplo, el verso 4 nos promete lo siguiente: Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Fíjate, mucha gente toma este versículo y lo saca de contexto. Dice que Dios te va a conceder todo lo que quieras. No, fíjate bien en la primera parte: deleítate. El que se deleita, se goza, se alegra en Dios, se va a alegrar hasta de lo que le prohíbe, de lo que no le permite ejercer. Entonces, si tú estás consciente de lo que le gusta o no le gusta, pues los deseos de tu corazón van a ir en acorde, en concordancia, en acorde con lo que Dios quiere. El verso 6 también nos da otra promesa: Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Toda injusticia que se haya cometido en contra tuya saldrá a la luz tarde que temprano, y entonces la injusticia que se cometió contigo será vista por todos. Fíjate qué buena promesa. A veces sentimos que cuando alguien se porta injusto con nosotros, pues todo queda impune. Dios dice, no, es más, el que se publique la disculpa para ti va a ser más exhibido que aún el mal que se te hizo. El verso 11 nos da otra promesa: Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Poseerán la tierra, vivirán en paz y prosperidad. Y ojo, prosperidad no es nada más tener en abundancia cosas materiales. Es tener salud, tener una familia amorosa, tener tiempo para dedicarle a cada uno de los miembros. La prosperidad abarca varias áreas. Vamos a hablar en otra ocasión de la prosperidad, no de la teología de la prosperidad tan manejada hoy día por las iglesias. Yo de una vez te lo digo,
no hagas lo que Dios te pide, no te va a ir bien. De una vez te lo digo tal cual, no te va a ir bien. ¿Sí? Para que abandones y eso de que pare de sufrir, venga y venga por la rosa bendecida, el agua del Jordán, pase por las puertas, la campaña de Israel, puras patrañas. El Señor les cobrará en su momento a todos los que promueven esta falsa teoría de la prosperidad. El verso 28 del Salmo 37 nos sigue dando promesas. Dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Nunca abandonará a los justos, los mantendrá a salvo para siempre. Para siempre. Y además en el verso 16 dice para motivarnos lo siguiente. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. En verdad, yo he sido testigo en más de una ocasión que normalmente la gente que más ayuda es la que menos tiene. Los ricos, las empresas ayudan, pero porque a veces son deducibles de impuestos las campañas. Pero a un pobre no le importa que te den una exención de impuestos. Un pobre te comparte de corazón. Un humilde te comparte porque te quiere compartir. Yo he visto muchas veces, sobre todo cuando viajaba en transporte público, que se subía algún vendedor, inclusive no le compraban, le daban el importe de la paleta, del dulce, de lo que vendieran, y le decían, no chavo, vuélvelo a vender. Y no es como que vieras a la gente como que le rebosaba de dinero, no traía su traje Armani, sus zapatos, no sé, de suela roja, ya no voy a decir marcas, porque la otra vez me regañaron que digo muchas marcas. Entonces, pues, es mejor ser justo y lo poco del justo que lo mucho del malvado y rico. Dios también tiene promesas para el maligno, como decíamos hace un rato. El Salmo 37, en el verso 9 y 10, nos dice también algunas cosas que les promete. También les va a llover en su milpita, ¿verdad? ¿Cómo les dice? Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir, por más que los busquen, no los encontrarán. No era una falla técnica, se estaba atorando mi sobrina y afectaba la computadora. ¿Quién sabe? Anda muy corriente el día de hoy. Bueno, los perversos serán destruidos, los perversos pronto desaparecerán. El Señor dice algo, hablábamos la otra vez de que si el Señor tiene sentido del humor, mira, escucha este versículo, verso 13. Pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. El Señor se ríe del malo, imagínate, ve que el otro dice, no, yo soy aquel, yo conozco al licenciado fulano, al senador tal, y ay, se ríe porque su juicio se aproxima. Ahí tengo una muestra muy clara de que el Señor tiene sentido del humor. El verso 14 y 15 nos sigue diciendo acerca de estas promesas que le va a cumplir el Señor a los malvados. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Esos tremendos preparan todo para ponerte en jaque a ti y a mí. Pero no tenemos que preocuparnos porque dice el Señor que hará que sus espadas se atraviesen en su propio corazón y va a romper sus arcos. Y esto tiene una cuestión simbológica, las espadas son palabras, son hechos y arco tiene pactos, o sea, hasta que las relaciones, las promesas o lo que pueda tener en contra tuya se van a quebrar, esas palancas no van a funcionar. ¿Cuántos dicen amén? Que tienen problemas ahorita legales. No estamos exentos, somos seres humanos. El verso 20 también da otra promesa, ¿verdad? Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros. Serán consumidos, se disiparán como el humo. El malvado desaparece como el humo, como si no hubiera existido. ¿Se acuerdan que ya dimos esta enseñanza acerca de Apocalipsis?
El humo sube nada más como recordatorio, pero ya nadie está en él. El malvado va a desaparecer como el humo. Ahora, una pregunta medular. ¿Debe buscar venganza el justo? ¿Tú qué crees? No, ¿Por qué? porque la justicia es de Dios. Ahora no me digas Biblia, dime con tu opinión por qué. Porque en sí, pues yo como ser humano, pues gran cosa no puedo hacer. Pero si digo, confiar en Dios y sé que Dios me ha prometido que va a haber justicia en algún momento, pues debo de confiar en Él. Veamos qué dice Romanos 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amado, deja que Él se encargue. Él es justo y su ira es implacable. De Él es la venganza. No es tuya, no es mía, es de Él. Yo lo he visto en innumerables ocasiones cuando alguien me quiere dañar a su iglesia. Es más, quiere dañar a alguno de los miembros de la congregación, como el Señor responde y Él nos defiende como poderoso gigante. Él aplaca el mal, Él pone en su lugar a quien deba de poner, e inclusive pues tristemente pues da castigos a veces muy severos, pero ni hablar. Escrito está: mía es la venganza, y la promesa hecha a Abraham es tuya y es mía. Bendito el que te bendiga, maldito el que te maldiga. ¿Cómo terminará así, en un resumen rápidamente, la historia del mundo según Apocalipsis? ¿Quién me quiere responder? No necesito que me lean, nada más que me digan cómo va a terminar. ¿Cómo sabemos que va a terminar la historia? Muchos creen que con el asteroide, el Armagedón y todas estas películas que ponen. De una vez te aviso, la batalla del Armagedón no es la última. Necesitas leer Biblia si eso crees. ¿Cómo va a terminar la historia del mundo según Apocalipsis? Y me refiero en el 19 en adelante. ¿Quién dice yo? Aquí. Será con la justicia, ¿no? Con justicia de Dios, porque es cuando va a venir a establecer aparte, bueno, su reino, y ahora sí, como dice, a dar su paga a todos los que hicieron el mal y su recompensa a todos los que hacemos conforme a su palabra. Bueno, Lo que me gustó fue tu optimismo, a los que hacemos. Está bien, está bien. Claro, va a terminar con el regreso de Cristo para juzgar a las naciones. A cada quien, como decía la hermana Ivette, le va a dar su justo pago. Voy a recordarte ya como manera ya casi de terminar, pues como colofón, como broche de oro, como recordatorio final, las siguientes afirmaciones que acabamos de leer. Lo que es difícil de aceptar es ver que aparentemente algunos malos siguen prosperando y disfrutan la vida. Respondamos entonces las preguntas. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué no los elimina ya? No sabemos por qué se tarda en juzgar, esa es la verdad, el Señor sabe los tiempos, pero Dios, amado, Dios es soberano y hará justicia a todos en su debido tiempo, como lo leímos en Romanos 12, 19. También leímos y aprendimos hoy que el maligno se compara con la hierba, se seca y con el humo que se desvanece. Aún los que mueren viejos tendrán que dejar atrás sus riquezas y poder. No tienen otro futuro, nadie se las puede llevar, ni los faraones, ¿verdad? Que hacía que los enterraran hasta con la esposa viva y con el perro y con aquellos, con los gatos, pues nada se llevaban. Hay que enfrentar el juicio de Dios, y ese juicio es justo y ese juicio es santo. Así es que, aún por más poderoso, por más rico, por más influyente, todos, absolutamente todos, vamos a pasar por el justo juicio de Dios. La tercera cosa que te quiero recordar para ir terminando el tema es que las cosas no son como parecen. Las cosas no son como parecen. Aparentemente los malos gozan de todo, pero ¿viven en paz? Pregúntate en eso. ¿Cuánto pagan por blindaje de sus camionetas, por los guaruras, por la seguridad de su casa, porque alguien les haga tranza como ellos han hecho tanta tranza? Y no digo que todos los ricos sean malos, no. ¿Pero viven en paz? ¿O están muchos de ellos controlados por la envidia, los celos, los rencores, la avaricia, el orgullo o el temor?
Piénsale. Recuerda, el Salmo 37:3 nos dice: confía en el Señor y haz el bien. No permitas, amado, que la injusticia ni cualquier otra circunstancia de tu vida te conviertan en una persona amargada, que te conviertas en un envidioso. Tú haz el bien. Deja a los injustos en manos de Dios. Si estás ahora mismo en una situación de abuso, tristemente hemos visto que se han disparado los índices de maltrato en el hogar. Pide sabiduría de Dios, pero también busca consejo de un creyente maduro y pide asistencia. Sí, porque también el que es sabio ve venir el mal y se aparta. Tiene que haber una fórmula de alguien que te ayude. Contacta ayuda profesional. Termino con una historia. Imagínate, amado, una ciudad bajo sitio. Están en guerra, está rodeada por fuerzas enemigas. Se están acabando las provisiones y el temor llena los corazones de todos los habitantes de esa ciudad. Pero en la oscuridad de la noche, alguien logra cruzar las líneas enemigas, entra a la ciudad y además de eso viene con una gran noticia. Él les comunica a todos: en otro lugar el jefe de las fuerzas enemigas se ha rendido. La guerra ya terminó, solo es cuestión de tiempo hasta que la noticia llegue para que las fuerzas que rodean la ciudad se retiren. Entonces van a dejar las armas y la ciudad estará a salvo. ¡Wow! Eso mismo está pasando. Vivimos sitiados por las fuerzas de maldad, enfermedad, injusticia, opresión, muerte. Pero las cosas, repito, no son como parecen ser. Solo es cuestión de tiempo hasta que termine todo. Amado, ya ganamos. ¿Crees en Jesús? Ya ganaste. Obedece su palabra. Ya ganaste. Ya está deliberado, ya está condenado aquel que insta a que todo lo malo pase en esta tierra. Y sus seguidores van a tener su pago. Al igual que la historia, ya vencimos. La cuestión nada más es que tarde un poco de tiempo hasta que la noticia llegue, hasta que tú la creas, la ejecutes, y entonces verás que lo que Dios ha prometido es verdad. Pues miren, sencillito hoy. Así es que, amado, tienes que tener en cuenta que sí hay injusticia en el mundo, que sí hay muchas cosas que la verdad le están pasando a gente buena, a gente que busca de Dios. Pero, no obstante todo lo malo que llegue a pasar, los justos sufren por un corto tiempo. La justicia vendrá. Las fuerzas del bien ya ganaron. Nada más falta que llegue la noticia a nuestro lugar. No vale la pena seguir en el mal camino cuando sabes qué es lo que depara el futuro. Porque no dudo por un momento que si supieras qué caballo va a ganar en el hipódromo, le apostaras todo lo que tienes. Yo le he apostado con mi vida al Señor. Y créeme que voy a recoger la gran recompensa. Espero tú también. Mi nombre es Israel Chapa. Estuvieron esta noche con nosotros Idalia Castro. Axamaday. Ivette Castro. Jania Castro. Bueno, con esto terminamos las transmisiones de la semana, primera semana del año 2021, llenos de esperanza, de fuerza, de tranquilidad y de paz, porque confiamos en el Señor. Nos oímos el próximo viernes, si Dios quiere y tú lo permites, 8 de la noche, ya sabes, viernes, sábado, domingo, lunes, siempre 8 de la noche, y el domingo es doble. Recuerda que también 10:30 de la mañana tenemos servicio en vivo. Que el Señor te bendiga. Aprovecha tu semana, disfruta tu familia, aprovecha estos tiempos donde estamos juntos, porque no siempre va a ser así, y que el Señor te permita deleitarte en Él y regocijarte en todo aquello que te va a abrir puertas. Mi nombre es Israel Chapa, esta es la comunidad cristiana Masada Dulam, y desde casa te decimos Shalom.